Allí estaba ella en su uniforme temblando frente a 200 millonarios cuando él le ordenó tocar el piano solo para humillarla. Nadie esperaba lo que sucedió después. Clara Martínez estaba de rodillas en el suelo de mármol del salón principal limpiando las patas del piano de cola alemán cuando escuchó los pasos firmes de Ricardo del Monte bajando la escalera curva. 3 años de trabajo en aquella mansión le habían enseñado a identificar cada estado de ánimo de su empleador solo por el sonido de sus zapatos en el suelo. Hoy, en vísperas de la fiesta más importante del año, caminaba con esa urgencia nerviosa que siempre afloraba cuando había grandes negocios en juego. Ella fingió no darse cuenta cuando él se detuvo en la entrada del salón observando su trabajo. Ricardo tenía la costumbre de quedarse quieto analizando como si estuviera tasando una propiedad de la que no estaba seguro si valía la inversión. Clara continuó limpiando concentrada en hacer el trabajo a la perfección como siempre lo hacía. No podía permitirse fallar en nada. «Clara». Su voz cortó el silencio de la mañana como una hoja afilada autoritaria sin dejar lugar a preguntas. Ella se levantó lentamente secándose las manos en el delantal antes de darse la vuelta. Ricardo estaba frente a los enormes ventanales que daban a los jardines de la finca, donde el personal de la empresa de eventos ya estaba montando las estructuras para la fiesta de la noche siguiente. Tenía las manos entrelazadas tras su espalda, manteniendo la postura rígida que siempre adoptaba cuando quería imponer autoridad. «Sí, señor Del Monte. Mañana por la noche tendremos 200 invitados aquí. Los hombres más influyentes del país estarán en esta sala». Él se giró lentamente y Clara notó algo diferente en su mirada. Un brillo extraño, casi cruel, que no pudo descifrar. Estas son personas importantes, inversores, empresarios políticos, gente que puede hacer o destruir carreras con una sola palabra. Clara asintió sin entender a qué quería llegar. En 3 años de trabajar en la casa había visto docenas de fiestas como esta. Ella siempre se mantenía en un segundo plano sirviendo bebidas, recogiendo platos invisible como una sombra. Así le gustaba. Ser invisible era seguro. Necesito impresionar a estas personas, mostrarles que no solo soy un empresario exitoso, sino un hombre refinado culto. Ricardo comenzó a caminar en círculos lentos a su alrededor. Alguien que aprecia las bellas artes. El estómago de Clara comenzó a encogerse. Conocía ese tono, esa forma de hablar cuando estaba tramando algo. 3 años habían sido suficientes para aprender a leer las señales. «¿Sabes tocar el piano?» No fue una pregunta. Fue una afirmación fría que envió un escalofrío por las venas de Clara. Ella dudó por una fracción de segundo. Durante 3 años había sido extremadamente cuidadosa de nunca dar ninguna pista de su formación musical. Nunca se acercaba al piano cuando él estaba cerca. Nunca mostró conocimiento de música clásica. Nunca dejó escapar nada que pudiera revelar su pasado. «Un poco, señor Del Monte». La mentira salió baja, casi inaudible. Ricardo sonrió, pero era una sonrisa sin calidez, sin humanidad. «No me mientas, Clara. Sé exactamente quién eres. Sé de dónde vienes. Sé lo que perdiste». El mundo de Clara pareció tambalearse. Sintió que las piernas le temblaban, el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saber cosas que nunca le había contado a nadie? «Mañana durante la cena tocarás para mis invitados». Ricardo se detuvo frente a ella tan cerca que pudo oler su costosa colonia. «Por supuesto llevarás tu uniforme de sirvienta. Quiero que todos vean lo bueno que es mi gusto incluso al elegir a mi personal». Clara abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta mezcladas con años de humillación silenciosa. «No hay lugar para la discusión». Ricardo levantó la mano cortando cualquier intento de respuesta. «Tocarás Chopin, Bach, algo que esta gente reconozca y aprecie. Y tocarás bien, Clara. Muy bien, porque si no lo haces puedes buscar otro trabajo el lunes por la mañana». El ultimátum quedó suspendido en el aire como una amenaza física. Clara sabía que él no estaba fanfarroneando. Ricardo Del Monte nunca fanfarroneaba y ella no tenía a dónde ir. No tenía familia ni suficientes ahorros para empezar de nuevo en otro lugar.
Ya no tenía las conexiones que una vez tuvo en el mundo de la música. «Entendido, señor». «Excelente». Ricardo volvió a sonreír, pero esta vez había satisfacción en su expresión. «Y Clara, quiero que entiendas una cosa muy claramente. Aquí no eres una artista, eres mi sirvienta, una sirvienta que por casualidad sabe tocar el piano. No lo olvides ni por un segundo». Salió de la habitación dejando a Clara sola con el piano que limpiaba todos los días pero nunca tocaba. Se acercó al instrumento y pasó los dedos por las teclas sin presionar ninguna. El piano siempre estaba perfectamente afinado, cuidado por un técnico que venía una vez al mes, pero nadie lo tocaba. Era solo una pieza decorativa cara como todo lo demás en aquella casa. El resto del día pasó borroso. Clara cumplió con sus deberes en piloto automático, limpiando, organizando, supervisando los preparativos de la fiesta, pero su mente estaba en otra parte, recordando un tiempo en que los pianos no eran obstáculos a sortear durante la limpieza, sino extensiones de su propia alma. Recordó las tardes en el Royal Conservatory de Londres, cuando sus manos volaban sobre las teclas con la confianza de alguien nacida para ello. Recordó los aplausos de los maestros que decían que tenía un futuro brillante por delante. Recordó a sus padres orgullosos en la audiencia, a su madre llorando de emoción cada vez que actuaba. Y recordó el accidente, la llamada telefónica que cambió todo, el apresurado regreso a Brasil, el doble funeral, el dinero que se agotó, los sueños que murieron con ellos. A las 6 p.m., Clara subió a su pequeña habitación en el último piso de la mansión. Era un espacio sencillo y funcional, con una cama individual, un pequeño armario y una ventana que daba a la parte trasera de la propiedad. Se sentó en el borde de la cama y miró el uniforme blanco y negro que colgaba en el armario. Mañana tendría que usar ese uniforme y humillarse frente a 200 personas. Tendría que tocar música que alguna vez amó como entretenimiento para millonarios aburridos. Tendría que ser el espectáculo exótico de Ricardo del Monte. Pero tal vez, solo tal vez, podría volver a tocar de verdad. Incluso si fuera por unos minutos, incluso si fuera en circunstancias humillantes. Sus manos habían extrañado las teclas durante tanto tiempo que incluso eso parecía mejor que nada. A la mañana siguiente la mansión zumbaba de actividad. Floristas, camareros, técnicos de sonido, decoradores, todos corriendo de un lado a otro, preparándose para la fiesta de la noche. Clara ayudó con la supervisión, revisando cada detalle, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Ricardo apareció ocasionalmente para dar instrucciones, pero no mencionó el piano de nuevo. No necesitaba hacerlo. La amenaza ya había sido hecha. A las 4 p.m. Clara subió a prepararse. Tomó una larga ducha tratando de relajar sus músculos tensos. Se peinó el cabello en un moño sencillo y discreto. Se puso el uniforme blanco y negro que detestaba, pero que sabía que la hacía lucir exactamente como Ricardo quería una sirvienta. Cuando bajó al salón a las 7 p.m., la fiesta ya estaba comenzando. Los primeros invitados llegaron en coches importados entregados a los valets en la entrada. Hombres de esmoquín y mujeres con vestidos de noche cruzaron el salón principal hacia el salón de baile, donde los camareros ofrecían champán y aperitivos gourmet. Clara se mantuvo en las sombras como siempre hacía durante las fiestas. Conocía esa rutina de memoria: circular discretamente entre los invitados, ofrecer bebidas, recoger vasos vacíos, ser útil sin ser notada. Pero hoy era diferente. Hoy sabía que en algún momento sería arrastrada al centro de atención. Los invitados eran exactamente el tipo de personas que Ricardo quería impresionar: empresarios poderosos, inversores internacionales, políticos influyentes, gente acostumbrada a conseguir todo lo que querían, cuando lo querían, gente que veía a individuos como Clara, como parte de la decoración. Clara observó las conversaciones, las sonrisas calculadas, los apretones de manos que sellaban acuerdos multimillonarios. Era un mundo que conocía de lejos, un mundo en el que una vez se había movido como artista invitada, no como sirvienta. La cena se sirvió a las 9. 5 elaborados platos, vinos caros, conversaciones sobre inversiones y oportunidades de negocio. Clara ayudó a servir manteniendo un rostro inexpresivo mientras escuchaba fragmentos de conversaciones sobre dinero, poder e influencia.
Fue después del postre que Ricardo se levantó y golpeó una cuchara contra una copa de cristal. El sonido resonó por el salón silenciando gradualmente todas las conversaciones. «Mis queridos amigos», comenzó Ricardo, su voz proyectada para llegar a todos los rincones del salón. «Espero que hayan disfrutado de la cena. Ahora tengo una sorpresa especial para ustedes». Clara sintió que el estómago se le apretaba. Era el momento. «Uno de los miembros de mi personal nos deleitará con algo de música clásica. Como saben, siempre he apreciado las bellas artes y creo que la buena música es esencial para una velada perfecta». Ricardo hizo un gesto hacia Clara y ella sintió que 200 pares de ojos se volvían hacia ella simultáneamente. El silencio que siguió fue absoluto, lleno de curiosidad y expectación. «Clara, ven aquí». Las piernas de Clara temblaron mientras comenzaba a caminar entre las mesas. Cada paso parecía resonar como un trueno en el silencioso salón. Escuchó susurros, comentarios bajos, risitas ahogadas. Algunas mujeres intercambiaron miradas de desdén. Algunos hombres hicieron comentarios sobre el entretenimiento que Ricardo había preparado. «Qué interesante, Ricardo», dijo una de las invitadas, una rubia de mediana edad con un collar de perlas que probablemente costaba más que el salario anual de Clara. «Una sirvienta que toca el piano. ¡Qué creativo! ¿Dónde la encontraste?», otra invitada preguntó riendo. «En una escuela de música para personal doméstico». Los comentarios continuaron, cada uno más humillante que el anterior. Clara mantuvo el rostro impasible, pero por dentro se sentía destrozada. Cada palabra era como una puñalada a su dignidad. Llegó al piano y sus manos temblaron al abrir la tapa. El instrumento estaba magníficamente afinado como siempre. Era un Steinway importado, una obra de arte que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Clara se sentó en el banco acolchado y por un momento se quedó paralizada. Sus manos flotaron sobre las teclas visiblemente temblorosas. Podía sentir todos los ojos fijos en ella. Podía escuchar las risitas contenidas, los susurros maliciosos. Ricardo estaba de pie junto al piano con los brazos cruzados y una sonrisa de autosuficiencia en el rostro. Había conseguido exactamente lo que quería: convertirla en el espectáculo de la noche, la curiosidad exótica para entretener a sus ricos invitados. «¿Algún problema, querida?», preguntó una de las mujeres, su tono cargado de falsa preocupación. «Miedo escénico. Más risas, más humillación». Clara cerró los ojos y respiró hondo. Por un momento trató de transportarse a otro lugar, a otro tiempo. Recordó a su padre enseñándole a tocar no solo con las manos, sino con el corazón. Recordó a su madre diciendo que la verdadera música proviene del alma, no de la técnica. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado. Sus manos dejaron de temblar, sus hombros se enderezaron. Colocó los dedos sobre las teclas y por un instante que pareció durar una eternidad, el salón quedó completamente en silencio. Luego Clara comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin fluyeron del piano como gotas de cristal líquido. Cada sonido perfectamente articulado, cada frase musical construida con una precisión que hizo que hasta los más escépticos dejaran de susurrar. No era solo la ejecución correcta de las notas, era algo mucho más profundo. Era Clara Martínez, la niña prodigio que estudió en el Royal Conservatory de Londres, finalmente regresando a casa. El sonido que salía del piano no era lo que nadie esperaba. Las conversaciones cesaron una por una como velas apagándose con el viento. Primero fue la mesa más cercana, donde un grupo de empresarios hizo una pausa en medio de una discusión sobre inversiones petroleras. Luego la mesa del fondo, donde las esposas de los millonarios interrumpieron comentarios sobre los vestidos de las demás. En cuestión de segundos, 200 personas estaban en absoluto silencio, hipnotizadas por la música que fluía de las manos de una sirvienta. Clara ya no estaba en el salón de la Mansión del Monte. Había vuelto al Royal Conservatory de Londres a los 19 años, cuando el mundo entero parecía posible y la música era su idioma natal. Sus dedos danzaban por las teclas con una facilidad que hacía parecer que el piano era una extensión de su propio cuerpo.
Cada nota llevaba años de estudio, sacrificio y amor por un arte que se había visto obligada a abandonar. Ricardo, que estaba junto al piano con una sonrisa de suficiencia en el rostro, comenzó a sentir una creciente inquietud. Esto no iba como él había planeado. La idea era que Clara tocara una melodía sencilla, algo que provocara algunos elogios condescendientes de los invitados y mostrara lo refinado que era por tener una sirvienta talentosa. Pero lo que estaba ocurriendo era completamente diferente. Margaret Sinclair, crítica musical del periódico más influyente de la ciudad, se levantó lentamente de su mesa y comenzó a caminar hacia el piano. Era una mujer de 70 años, con el cabello gris recogido en un elegante moño, que había observado a los mejores pianistas del mundo durante 5 décadas de carrera, y lo que estaba escuchando la dejó sin palabras. Otros invitados hicieron lo mismo, atraídos por una fuerza magnética que no podían explicar. Un círculo se formó alrededor de Clara. La gente se acercaba como si estuvieran presenciando algo sagrado. El sonido de los tacones en el mármol se detuvo por completo. Incluso los camareros habían dejado sus bandejas para escuchar. Clara pasó del nocturno a la balada No. 1 en sol menor de Chopin sin siquiera notar el cambio. Su memoria muscular había tomado el control y estaba tocando piezas que conocía de memoria desde los 15 años. Pero no era solo la ejecución técnica. Estaba contando una historia con cada acorde, cada pausa, cada crescendo. Era la historia de su propia pérdida, su caída, su silenciosa resiliencia durante 3 años de humillación. «Dios mío», susurró una de las mujeres con los ojos llorosos. Sostenía una copa de champán que ya no recordaba tener en la mano. «Es extraordinaria». Thomas Crawford, uno de los inversores más poderosos del país, conocido por su frialdad en los negocios y por nunca mostrar emoción en público, tenía lágrimas corriendo por su rostro. No tenía idea de por qué lloraba. Solo sabía que la música estaba conmoviendo algo muy profundo dentro de él, algo que había olvidado que existía desde la infancia. Ricardo sintió un sudor frío comenzar a gotear por su frente. Miró a su alrededor y vio algo que nunca había visto antes en estas fiestas: emoción genuina. Personas que pasaban toda su vida comprando y vendiendo, acumulando riqueza y poder, estaban allí como niños completamente absortas por la música de Clara. La esposa del ministro de Hacienda, una mujer conocida por su arrogancia y frialdad social, se acercó al piano con los ojos fijos en las manos de Clara. Ella misma había estudiado piano de niña, antes de que la vida la llevara por otros caminos, y reconocía la maestría cuando la veía. «¿Dónde aprendió a tocar así?», le susurró a su marido, pero él estaba tan absorto en la música que ni siquiera escuchó la pregunta. Clara terminó la balada y sin pausa comenzó a tocar algo diferente. No era Chopin ni Bach ni ninguno de los clásicos que Ricardo había mencionado. Era su propia composición, algo que había escrito años atrás, pero nunca había tenido el valor de tocar para nadie. Era una pieza sobre la pérdida y el renacimiento, sobre encontrar belleza en el dolor, sobre mantener la dignidad incluso cuando el mundo entero parecía conspirar contra uno. La música subía y bajaba como las olas del océano, a veces suave como una caricia, a veces intensa como una tormenta. Clara había cerrado los ojos de nuevo y estaba completamente perdida en su propia creación. Sus manos se movían con una fluidez que hipnotizaba a quienes la observaban. Cada movimiento preciso, pero lleno de pasión. «¡Detente!». La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo, pero nadie se movió, ni siquiera Clara. Ella siguió tocando como si no hubiera escuchado nada, perdida en su propia música. «¡He dicho que te detengas!», gritó Ricardo más fuerte, con el rostro rojo de ira y vergüenza. Algunas personas se giraron para mirarlo con clara desaprobación, como si acabara de cometer una blasfemia. Margaret Sinclair se acercó a Ricardo con los ojos brillando con una intensidad que él nunca había visto en una mujer de 70 años. Tenía una reputación formidable en el mundo de la música, conocida por destruir carreras con una crítica negativa o elevar a artistas desconocidos al estrellato con un solo artículo. «No se interrumpe semejante talento joven». Su voz era baja pero firme, imbuida de décadas de autoridad en el mundo de la música clásica. «Esta señorita es un genio. ¿Dónde la encontró?».
Ricardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No sabía qué responder porque la verdad era demasiado complicada de explicar en ese momento, y cualquier mentira sonaría ridícula dado el obvio talento de Clara. «Ella trabaja para mí», fue todo lo que logró decir. «¿Trabaja de qué?», preguntó Margaret, pero antes de que Ricardo pudiera responder, ella negó con la cabeza. «No importa. Lo que importa es que ella necesita estar en un escenario, no en una casa particular». Clara llegó al clímax de su composición, sus manos volando sobre las teclas, con una pasión que hizo que incluso los camareros dejaran de servir para escuchar. La música creció en intensidad, cada acorde más poderoso que el anterior, construyendo un final que prometía ser emocionalmente devastador. El doctor Fernando Oliveira, uno de los cardiólogos más respetados del país, se encontró pensando en su hija que había muerto joven y en cuánto amaba la música. Su esposa a su lado lloraba abiertamente recordando a la misma hija perdida. No habían hablado de su hija en años. El dolor era demasiado grande, pero de alguna manera, la música de Clara estaba trayendo de vuelta no solo la tristeza, sino también los recuerdos felices. Un joven empresario tecnológico conocido por su extrema racionalidad y por tomar todas las decisiones basándose en datos, se sorprendió completamente al encontrarse emocionado. Estaba acostumbrado a analizar todo con frialdad, pero no podía explicar racionalmente por qué esa música lo afectaba tanto. Cuando Clara tocó la última nota de su composición, el silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Era el tipo de silencio que solo ocurre después de algo trascendente, cuando la gente necesita un momento para volver a la realidad, para procesar lo que acaba de experimentar. Entonces, alguien empezó a aplaudir. Fue Margaret Sinclair aplaudiendo lentamente pero con una intensidad que hizo que todos los demás la siguieran. En segundos todo el salón estalló en aplausos. No eran aplausos educados de evento social, eran aplausos genuinos emocionales, el tipo de ovación que se da a los verdaderos artistas. Clara finalmente levantó la vista del piano y fue como si despertara de un sueño. Vio a toda esa gente aplaudiéndola, vio lágrimas en los rostros, vio admiración donde antes había habido desprecio, y cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, vio algo que nunca había visto antes: puro miedo. Había perdido completamente el control de la situación. Lo que debía haber sido una pequeña humillación orquestada se había convertido en algo mucho más grande. Clara ya no era la sirvienta tímida que podía manipular a su antojo. En ese momento era una artista, y todos en la sala lo sabían. Margaret Sinclair fue la primera en acercarse a Clara, quien aún estaba sentada en el banco del piano atónita por lo que acababa de suceder. La crítica musical tenía lágrimas en los ojos, algo que muy pocas personas habían visto a lo largo de su carrera. «Querida, necesito hablar contigo urgentemente. Lo que acabas de hacer, eso no es un talento común. ¿Dónde estudiaste? ¿Con quién? ¿Cómo es posible que estés trabajando aquí?». Hizo una pausa, dándose cuenta de la delicadeza de la situación. Clara miró a Ricardo buscando permiso para responder, pero él estaba pálido, claramente en shock por el giro de los acontecimientos. Ella decidió hablar por sí misma por primera vez en 3 años. «Royal Conservatory de Londres, señora». Un murmullo recorrió la multitud como una ola. El Royal Conservatory era una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. No era lugar para aficionados o diletantes. Era donde los mejores músicos del planeta perfeccionaban su arte. «¿Y por qué estás trabajando?». Margaret volvió a hacer una pausa, pero esta vez fue interrumpida por otros invitados que se acercaban. «Es una larga historia», respondió Clara suavemente, pero su voz fue escuchada por varias personas. Thomas Crawford, todavía con los ojos rojos por la emoción, se acercó y extendió la mano a Clara. «Señorita, lo que acaba de hacer fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Y he escuchado a Yo-Yo Ma tocar en vivo». Ricardo finalmente recuperó la voz, pero cuando habló salió como un grito desesperado. «Basta. La actuación ha terminado. Todos de vuelta a sus mesas». Pero nadie se movió.
Al contrario, más gente se acercó a Clara queriendo felicitarla, queriendo saber más sobre ella. El círculo alrededor del piano crecía con cada segundo que pasaba, y Ricardo se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. En lugar de humillar a Clara, le había dado una plataforma para mostrar al mundo quién era realmente. Y ahora no había vuelta atrás. Su música había tocado corazones que no se habían conmovido en décadas. Había despertado algo en personas que vivían vidas mecánicas enfocadas solo en el lucro y el estatus. Y Ricardo del Monte, que solo quería impresionar a sus invitados con una muestra de poder sobre una talentosa sirvienta, acababa de descubrir que había desatado a un genio. La fiesta continuó, pero la atmósfera había cambiado por completo. Los invitados no podían dejar de hablar de Clara. Pequeños grupos se formaron en los rincones del salón y ella era el único tema. Las conversaciones sobre negocios e inversiones habían sido completamente olvidadas. Todos querían saber más sobre la sirvienta que tocaba como un ángel. Margaret Sinclair había logrado unos minutos a solas con Clara en un rincón más apartado del salón y le hacía preguntas directas que incomodaban cada vez más a la joven. La crítica musical había sacado una pequeña libreta de su bolso y tomaba notas mientras hablaban. ¿Qué edad tenías cuando entraste al conservatorio?, preguntó Margaret, sosteniendo una copa de vino que ni siquiera había tocado. 15 años. Gané una beca completa. Clara habló suavemente, siempre vigilando a Ricardo, quien circulaba por el salón, tratando desesperadamente de recuperar la atención de los invitados para otros temas. ¿Y cuándo te fuiste? A los 21. No terminé el curso. Margaret frunció el ceño, claramente sorprendida. ¿Por qué con tanto talento deberías estar tocando en los mejores escenarios de Europa? Deberías tener una carrera internacional. Clara desvió la mirada, observando a los invitados que aún se acercaban al piano tocando las teclas con reverencia, como si el instrumento se hubiera vuelto sagrado después de su actuación. Pasaron algunas cosas en mi familia. Tuve que volver a Brasil. Terminé sin recursos para continuar mis estudios. No era una mentira, pero tampoco era toda la historia. La verdad era mucho más dolorosa y complicada de lo que tenía el valor de contar a una extraña, aunque esa extraña fuera una de las críticas musicales más respetadas del país. Al otro lado del salón, Ricardo mantenía una conversación cada vez más tensa con algunos de sus principales inversores. Querían saber por qué nunca había mencionado que tenía una pianista de nivel internacional trabajando en su casa como empleada doméstica. Y las preguntas se volvían cada vez más directas y vergonzosas. «Es un poco extraño, ¿no crees, Ricardo?», dijo Thomas Crawford, dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad, el mismo hombre que había llorado durante la actuación de Clara. «La joven claramente tiene una educación superior de una de las mejores escuelas de música del mundo. ¿Cómo terminó limpiando tu casa?». Ricardo forzó una sonrisa, pero estaba claramente nervioso. Ella necesitaba trabajo. Yo necesitaba una empleada de confianza. Fue una situación de mutuo beneficio. «Pero sabías de su talento», insistió otro inversor, un hombre más joven que dirigía un fondo de inversión internacional. Ricardo dudó un segundo de más antes de responder. Sospechaba que sabía tocar. La respuesta no convenció a nadie. Los hombres intercambiaron miradas que Ricardo conocía bien por años de negocios. Eran miradas de desconfianza, de cuestionamiento. En el mundo corporativo, cuando la gente empezaba a cuestionar tu integridad y tus motivaciones, las cosas podían ir cuesta abajo muy rápidamente. «Sospechar es una cosa», dijo Crawford cruzándose de brazos. «Pero lo que acabamos de ver no es trabajo de aficionado. Esa joven tiene la técnica de una concertista de piano internacional y tú la tienes como empleada doméstica». Mientras tanto, Clara era presentada a más gente de la que podía memorizar. Empresarios médicos, abogados diplomáticos. Todos querían felicitarla. Todos querían saber más sobre su historia. Ella se sentía expuesta, vulnerable, como si estuviera en medio de un escenario, sin saber qué papel debía interpretar. El doctor Roberto Méndez, un productor musical que había trabajado con algunos de los artistas más famosos del país, se acercó a Clara, con los ojos brillando de interés profesional.
Clara, necesitas volver a tocar profesionalmente, dijo sin andarse con rodeos. Puedo presentarte a algunas personas importantes, sellos discográficos, promotores de conciertos, directores de orquesta sinfónica. No sé si eso sería posible, respondió Clara, mirando nerviosamente en dirección a Ricardo. ¿Por qué no sería posible? Eres libre, ¿no? No estás atada a ningún contrato de trabajo exclusivo. Clara no sabía cómo explicar que su situación era mucho más complicada de lo que parecía, que no tenía dinero para dejar su trabajo, ningún lugar donde vivir, ni ya la confianza que una vez tuvo en su propio talento. 3 años de humillación diaria habían dejado profundas huellas en su autoestima. La esposa del ministro de Hacienda, todavía conmovida por la actuación, se unió a la conversación. Querida, lo que acabas de hacer allí fue arte puro. Estudié piano durante 10 años cuando era joven y nunca logré tocar con una 10ª parte de tu sensibilidad. Fue simplemente hermoso, añadió otra mujer. Hacía años que la música no me conmovía tanto. Me recordaste por qué solía amar los conciertos de música clásica. La gente seguía acercándose, formando una pequeña multitud alrededor de Clara. Ella escuchaba elogios, preguntas, ofertas de ayuda, pero todo parecía demasiado surrealista para ser verdad. Durante 3 años la habían tratado como invisible, como alguien sin valor. Y ahora de repente era el centro de atención de algunas de las personas más influyentes del país. Margaret Sinclair observaba todo con interés profesional. Como crítica musical experimentada, sabía reconocer no solo el talento técnico, sino también la historia detrás de un artista. Y había algo en la forma en que Clara tocaba, una profundidad emocional que solo provenía de alguien que había sufrido mucho. Clara, dijo Margaret, interrumpiendo las otras conversaciones. Mencionaste que no terminaste tu curso en el conservatorio. ¿Puedo preguntar qué pasó? Clara dudó, mirando alrededor del círculo de rostros expectantes. Eran personas que no conocía, que minutos antes habían parecido parte del mobiliario, pero que ahora pendían de cada una de sus palabras. Mis padres murieron, dijo simplemente, en un accidente de coche. Tuve que regresar a Brasil para ocuparme de asuntos legales y terminé sin recursos para continuar mis estudios. Un respetuoso silencio cayó sobre el grupo. Varias personas bajaron la mirada, claramente conmovidas por la revelación. ¿Y desde entonces has estado trabajando aquí?, preguntó el doctor Méndez. Durante 3 años. 3 años sin tocar profesionalmente. La voz de Margaret contenía una indignación apenas contenida. Eso es un crimen contra el arte. Al otro lado del salón, Ricardo estaba perdiendo completamente el control de la situación. Más gente se le acercaba con preguntas sobre Clara y él no tenía respuestas satisfactorias. Peor aún, algunas personas comenzaban a mirarlo con evidente desaprobación. La esposa de uno de los senadores presentes se le acercó con expresión severa. Ricardo, espero que estés pagando adecuadamente a esta joven. Su talento vale mucho más que el salario de una sirvienta. Claro, respondió Ricardo rápidamente, pero la mentira era obvia para todos. La fiesta continuó hasta casi la medianoche, pero Margaret Sinclair fue una de las últimas en irse. Antes de marcharse, se acercó a Clara, quien ayudaba a recoger vasos vacíos, volviendo automáticamente a su papel de sirvienta. «Deja eso», dijo Margaret, quitándole la bandeja de las manos a Clara. «Tú no eres una sirvienta. No después de lo que vi esta noche». Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó a Clara. «Llámame mañana. Necesito escribir un artículo sobre ti y tengo algunos contactos que podrían ser muy interesantes». Margaret miró directamente a los ojos de Clara con la intensidad de alguien acostumbrada a descubrir grandes talentos. «Lo que sea que haya pasado en tu vida que te hizo dejar de tocar, no puede seguir así. Tienes un don que no puede ser desperdiciado. Es casi una obligación moral con el mundo». Cuando el último invitado se fue, Ricardo cerró la puerta principal y se volvió hacia Clara. La expresión de su rostro era de una furia contenida que ella nunca había visto antes. Era la furia de un hombre que había perdido el control de una situación que él mismo había creado. «A mi oficina. Ahora». Clara subió las escaleras detrás de él con el corazón latiéndole con fuerza.
Sabía que estaba en problemas, pero no podía arrepentirse de lo que había hecho. Tocar de nuevo, aunque solo fuera por unos minutos, había despertado algo dentro de ella que había estado dormido durante años. Había sido como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Ricardo cerró la puerta de la oficina con fuerza y se colocó detrás del sólido escritorio de caoba con las manos apoyadas en la superficie pulida. Claramente luchaba por controlar su ira y Clara podía ver una vena pulsando en su sien. «Me avergonzaste esta noche, señor Del Monte. Solo hice lo que usted pidió, señor. Toqué el piano para sus invitados. No me vengas con eso». Ricardo comenzó a pasearse de un lado a otro detrás del escritorio. «Sabes muy bien que eso no es lo que quería. Quería que tocaras una melodía sencilla, provocaras algunos elogios educados y ya está. No quería que te convirtieras en el centro de atención». Clara permaneció en silencio con las manos entrelazadas frente a su cuerpo. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. «Y ahora todo el mundo andará diciendo que tengo una pianista de talla mundial trabajando como limpiadora en mi casa. Pensarán que soy una especie de explotador que me aprovecho de las personas vulnerables. Pero no es eso lo que hace usted, señor». La pregunta se le escapó de la boca a Clara antes de que pudiera detenerse. Ricardo dejó de pasearse y la miró con una expresión de sorpresa y furia. «¿Qué dijiste?». Clara respiró hondo. Había llegado hasta aquí. No iba a echarse atrás ahora. 3 años de humillación silenciosa habían forjado un coraje que no sabía que poseía. «Usted me contrató sabiendo que tenía formación musical. Me paga menos de lo que le pagaría a cualquier otra empleada doméstica con mi experiencia. Me trata como si fuera inferior, como si fuera de su propiedad, y hoy me utilizó como entretenimiento para impresionar a sus amigos. Si eso no es explotación, no sé qué es». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de piano a punto de romperse. Ricardo claramente luchaba por controlar su rabia, y Clara se preguntaba si no acababa de firmar su propio despido. «Estás siendo una desagradecida», dijo finalmente Ricardo con la voz baja y peligrosa. «Te di un trabajo cuando nadie más lo haría. Te di un techo, comida, estabilidad, y tan pronto como tienes una oportunidad me apuñalas por la espalda». Nunca quise apuñalar a nadie por la espalda, solo quería tocar el piano. «Y ahora podrás tocar todo lo que quieras porque estás despedida». Aún esperando esta posibilidad, escuchar las palabras fue como recibir un puñetazo en el estómago. Clara sintió que su mundo se derrumbaba de nuevo exactamente como lo había hecho 3 años antes cuando todo se desmoronó. «Tienes hasta el lunes para buscar otro lugar donde quedarte y ni se te ocurra usar mi nombre como referencia». Clara se sintió incapaz de hablar. Se giró para salir de la oficina, pero se detuvo al escuchar la voz de Ricardo una vez más. «Clara». Ella se volvió. «Puede que tengas talento, pero el talento no paga las facturas. Lo descubrirás por las malas». Salió de la oficina y subió a su habitación con las piernas temblorosas. Se sentó en la pequeña y estrecha cama y se miró las manos. Las mismas manos que hacía solo unas horas habían hecho llorar a 200 personas, ahora temblaban de miedo e incertidumbre. Pero por primera vez en 3 años, Clara no se sentía completamente perdida. Margaret Sinclair tenía razón. Tenía un don, y quizás era hora de dejar de tener miedo a usarlo, incluso si eso significaba enfrentar un futuro incierto. La tarjeta de Margaret estaba en la mesita de noche. Clara la tomó y leyó el nombre impreso en ella. Margaret Sinclair, crítica musical, National Arts Journal. Mañana llamaría. Mañana daría el primer paso para recuperar la vida que había perdido 3 años atrás. 6 meses después, Clara estaba entre bastidores en el Teatro Municipal, ajustándose el vestido negro de concierto que Margaret Sinclair había insistido en comprarle. Sus manos ya no temblaban. Después de 24 semanas de intensos ensayos con la orquesta municipal, audiciones en otras ciudades y actuaciones en eventos más pequeños, se sentía de nuevo en casa en el mundo de la música. «Faltan 10 minutos para el telón», anunció Sofía, una de las técnicas del teatro que se había convertido en amiga de Clara durante los preparativos.
Clara respiró hondo y se miró en el espejo del camerino. La mujer que la miraba era completamente diferente de la que limpiaba la mansión del monte. Había luz en sus ojos, confianza en su postura, propósito en cada movimiento. Pero más que eso había paz. Una paz que no había sentido desde antes de la muerte de sus padres. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa emocional. Después de aceptar la audición en la orquesta municipal y asegurar el puesto de primera pianista, otras oportunidades comenzaron a aparecer como fichas de dominó cayendo. Invitaciones para tocar en festivales de música clásica, propuestas de grabación, ofertas para actuar en otras ciudades. Margaret Sinclair había cumplido su palabra. El artículo que escribió sobre Clara titulado El genio oculto, cómo una sirvienta se reveló como la pianista más grande de su generación, había sido republicado en periódicos de todo el país. El teléfono de Clara no había dejado de sonar. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Margaret, elegante, con un vestido azul marino, sosteniendo un ramo de rosas blancas. «¿Cómo te sientes?», preguntó entregándole las flores. «Lista», respondió Clara. Y realmente se sentía así. «Más lista de lo que nunca me he sentido», dijo Margaret con una sonrisa. «Críticos de 5 periódicos diferentes. El ministro de Cultura está aquí y tiene algunas sorpresas para ti». «¿Qué sorpresas?». Margaret sonrió misteriosamente. «Ya verás, pero te puedo decir una cosa, tu tía Elena llegó de São Paulo esta mañana». Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Elena era la hermana de su madre, la única familia que le quedaba. Habían perdido el contacto después de la tragedia cuando Clara estaba tan perdida en su propio dolor que había alejado a todos los que podían recordarle lo que había perdido. «¿Cómo supiste?». «La busqué. Pensé que necesitabas a tu familia aquí hoy, y ella moría por verte de nuevo». Caminaron juntas por los pasillos hasta los bastidores. Clara podía escuchar el murmullo del público al otro lado del telón. Podía sentir la energía eléctrica que siempre precedía a un gran concierto. Pero esta vez era diferente. Esta vez no tocaba porque alguien la obligara o porque necesitara impresionar a nadie. Tocaba porque era para lo que había nacido. El maestro Roberto se acercó ya vestido con su frac completo. En los últimos meses se había convertido en algo más que un director musical para Clara. Era un mentor, casi una figura paterna. Él veía en ella no solo talento técnico, sino una madurez emocional que pocos artistas alcanzan tan jóvenes. «Clara, ¿estás lista para hacer historia?», preguntó ajustándose la pajarita. Ella asintió. Durante los ensayos, Roberto se había impresionado no solo con su técnica, sino con su capacidad para interpretar y transmitir emoción a través de la música. Él decía que ella tenía algo raro, la capacidad de hacer que cada persona en la audiencia sintiera que la música estaba siendo tocada específicamente para ellos. «Hoy no eres solo Clara Martínez la pianista», dijo poniendo una mano en su hombro. «Eres Clara Martínez la superviviente, la mujer que perdió todo y reconstruyó su vida a través de la música. Eso es lo que hace que tu arte sea tan especial». «Señoras y señores», la voz del anunciador resonó por el teatro. «Demos la bienvenida a la Orquesta Municipal y a nuestra solista invitada Clara Martínez, interpretando el concierto para piano NPO 2 en do menor de Rachmaninoff, seguido de una composición original de la propia artista». Clara cruzó el escenario hacia el piano, los focos creando un camino dorado frente a ella. Cuando se giró para saludar al público, su corazón se llenó de emoción. En la primera fila, junto a Margaret Sinclair, estaba Elena. Su tía había envejecido en los últimos años, pero su sonrisa era la misma de la infancia de Clara. Elena lloraba incluso antes de que comenzara la música, con las manos cubriendo su rostro, claramente conmovida al ver a su sobrina de nuevo en el escenario. En las filas siguientes, Clara reconoció algunas caras de la fiesta en la mansión del monte. Thomas Crawford estaba allí con su esposa. El Dr. Mendes, el productor musical, había venido con un séquito de ejecutivos de la industria musical.
Varias personas que se habían conmovido con su improvisada actuación en aquella fatídica noche se habían asegurado de asistir a su concierto oficial, pero fue en la quinta fila donde Clara tuvo la mayor sorpresa. Ricardo del Monte estaba sentado solo vistiendo un traje oscuro con el rostro serio pero no hostil. Evitó su mirada cuando sus ojos se encontraron, pero el hecho de que estuviera allí decía mucho. Clara se sentó al piano y colocó las manos sobre las teclas. Por un momento cerró los ojos y se conectó con el recuerdo de sus padres. Casi podía escuchar la voz de su madre susurrando palabras de aliento. Casi podía sentir la presencia de su padre junto al piano como en los viejos tiempos. Cuando empezó a tocar fue como si todos los años pasados de dolor, humillación y pérdida se transformaran en música. El concierto de Rachmaninoff, una de las piezas más desafiantes del repertorio clásico, fluyó de sus manos como si fuera lo más natural del mundo, pero esta vez fue diferente de todas las otras veces que había tocado la pieza. Esta vez no solo estaba ejecutando las notas, estaba contando su historia a través de la música. El primer movimiento llevaba toda la angustia de perder a sus padres. El segundo movimiento, más melancólico, hablaba de la soledad de los últimos años, la lucha por sobrevivir. Y el tercer movimiento era pura celebración, pura alegría de haber encontrado su camino de regreso a casa. La orquesta la acompañó perfectamente Roberto, dirigiendo con una pasión que contagiaba a todos los músicos. Clara no solo tocaba con ellos, conversaba creando un diálogo musical que hacía que cada persona en la audiencia se sintiera parte de algo más grande. Durante el segundo movimiento, Clara miró a la audiencia y vio lágrimas en docenas de rostros. Vio a Elena llorando abiertamente. Vio a Margaret Sinclair con los ojos cerrados, completamente absorta en la música. Y vio a Ricardo, que la miraba con una expresión que nunca había visto antes, respeto genuino. El tercer movimiento le exigió todo física y emocionalmente. Sus manos volaron por las teclas en pasajes técnicos que pocos pianistas en el mundo podían ejecutar a la perfección. Pero Clara no solo estaba actuando, estaba viviendo cada nota, cada acorde, cada silencio. Cuando tocó la última nota del concierto de Rachmaninoff, el teatro estalló en aplausos incluso antes del silencio tradicional. Fue una ovación de pie, espontánea y emotiva, el tipo de reacción que ocurre cuando el público presencia algo verdaderamente especial. Pero Clara sabía que la noche aún no había terminado. Después de un intermedio de 15 minutos, regresaría al escenario para tocar su composición original, la pieza nacida del dolor y transformada en esperanza, la música que contaba todo su viaje desde la tragedia hasta la redención. Durante el intermedio, Clara fue felicitada por docenas de personas entre bastidores. Los críticos musicales ya escribían reseñas entusiastas en sus teléfonos, otros músicos de la orquesta querían colaborar con ella en proyectos futuros, y los empresarios ofrecían contratos tentadores. Elena fue una de las primeras en encontrarla entre bastidores, y su abrazo duró varios minutos. Ninguna de las dos podía hablar, solo lloraban de emoción y alivio. «Tu madre y tu padre estarían muy orgullosos», susurró finalmente Elena al oído de Clara. «Honraste su memoria esta noche de una manera que va más allá de la música». «Gracias por estar aquí», respondió Clara. «Tenerte en la audiencia marcó la diferencia». Margaret se acercó con una sonrisa de oreja a oreja. «Clara, acabas de dar el concierto de la década. Ya tengo 3 sellos discográficos queriendo hablar contigo antes del final de la semana». Pero Clara pensaba en otra cosa. «Margaret, ¿viste quién está en la audiencia?» «Por supuesto. La mitad del mundo de la música clásica vino a verte tocar». «No me refiero a Ricardo. Está aquí». Margaret frunció el ceño. «Interesante. Después de lo que pasó, no esperaba que tuviera el valor de aparecer. Quiero hablar con él después del concierto». «¿Estás segura? Después de todo lo que hizo?» «Estoy segura. Él es parte de mi historia, y esta noche se trata de cerrar un ciclo de paz». La señal para la segunda parte sonó, y Clara se preparó para regresar al escenario. La segunda parte del concierto estaría dedicada íntegramente a su composición original, una pieza de 20 minutos que había titulado Renacimiento. Era la música que había empezado a escribir en la mansión del monte en momentos robados cuando Ricardo no estaba cerca.
Era la música que había tocado en aquella fatídica noche en que su vida cambió para siempre, pero ahora estaba completa, madurada, transformada por la experiencia de reconstruir su vida desde cero. Cuando regresó al escenario, el silencio fue absoluto. Todos sabían que estaban a punto de escuchar algo único, algo que nunca antes se había tocado públicamente. Clara se sentó al piano y miró una vez más a la audiencia. Esta vez, cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, él no desvió la mirada. Había algo diferente en su expresión, algo que ella comenzaba a reconocer como arrepentimiento. Clara colocó sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar su propia historia. La composición Renacimiento comenzó suavemente como un susurro, notas dispersas que parecían gotas de lluvia cayendo sobre un lago silencioso. Clara había dividido la pieza en 4 movimientos que contaban su viaje, pérdida, exilio, despertar y libertad. Cada movimiento era una ventana a su alma, una confesión musical que exponía sus heridas más profundas y su curación más preciada. El primer movimiento, pérdida, era devastadoramente hermoso. Clara revivió a través de la música el momento en que se enteró de la muerte de sus padres. La sensación de que le habían quitado el suelo bajo los pies, la soledad absoluta de perder todo lo que importa a la vez. No había una sola persona en la audiencia que no se conmoviera con ese dolor universal, esa experiencia humana que todos temen vivir. Elena lloró en silencio recordando a la hermana que había perdido y a la sobrina que casi perdió también por el dolor. Thomas Crawford apretó la mano de su esposa pensando en sus propios hijos y en lo que sería perder a sus seres queridos. Incluso los músicos de la orquesta, que solo acompañaban con instrumentos suaves, tenían lágrimas en los ojos. El segundo movimiento, Exilio, era más oscuro, más pesado. Hablaba de años perdidos, sueños abandonados, la lenta muerte de la esperanza. Clara tocó con una intensidad contenida que hizo que todo el teatro contuviera la respiración. Era música de supervivencia sobre hacer lo que hay que hacer incluso cuando el alma está muerta. Ricardo, en la quinta fila, se encontró pensando no solo en el viaje de Clara, sino en el suyo propio, en los sueños musicales que había abandonado por la presión familiar, en la vida que había construido basándose en lo que otros esperaban de él, no en lo que su corazón deseaba. Fue durante este movimiento que se dio cuenta de algo que nunca se había admitido a sí mismo. Había contratado a Clara no solo porque conocía su talento, sino porque ella representaba todo lo que él deseaba haber sido. Y en lugar de celebrar esa conexión, había intentado destruirla por envidia y frustración. El tercer movimiento, Despertar, comenzó con una sola nota sostenida que se transformó gradualmente en acordes más complejos. Fue el momento de la fiesta en la mansión, la noche en que Clara volvió a tocar después de años de silencio. Pero en la versión musical de Clara no se trataba de humillación. Se trataba de redescubrimiento de la música encontrando su voz de nuevo. La audiencia reconoció algunos temas que ella había tocado aquella fatídica noche, pero ahora estaban integrados en una narrativa más grande y madura. Era como escuchar la misma historia contada por alguien que finalmente entendía su verdadero significado. Margaret Sinclair tomó notas mentales para su próxima reseña, pero se encontró simplemente absorta en la experiencia. En 40 años de crítica musical, rara vez había escuchado una composición que fuera tan personal como universal. Clara no solo estaba tocando su historia, estaba tocando la historia de todos los que alguna vez han tenido que empezar de nuevo después de perderlo todo. El cuarto y último movimiento, Libertad, fue pura celebración. No la celebración fácil de alguien que nunca ha sufrido, sino la alegría profunda de alguien que ha encontrado su camino de regreso a casa. Las manos de Clara danzaron sobre las teclas con una ligereza que contrastaba drásticamente con la intensidad de los movimientos anteriores. Era música sobre segundas oportunidades, sobre el perdón, sobre la capacidad humana de transformar el dolor en belleza. El tema principal creció y se desarrolló ganando capas de complejidad y emoción, hasta culminar en un final que hizo vibrar a todo el teatro. Cuando Clara tocó la última nota, el silencio que siguió fue casi sagrado. Durante unos segundos, que parecieron eternos, nadie se movió, nadie respiró.
Era como si todos necesitaran un momento para volver a la realidad después de un viaje espiritual. Entonces el teatro explotó. La ovación fue diferente a todo lo que Clara había experimentado. No eran solo aplausos, eran gritos de ¡bravo!, gente de pie aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus rostros. Una catarsis colectiva que transformó el teatro municipal en un templo de pura emoción. Clara se levantó del piano y hizo una profunda reverencia. Cuando se enderezó, buscó caras conocidas en la audiencia. Elena estaba radiante aplaudiendo con una expresión de orgullo que le calentó el corazón a Clara. Margaret sonreía como una madre orgullosa. Y Ricardo también aplaudía, pero había algo diferente en su expresión, la forma más pura de respeto genuino. La ovación continuó durante más de 10 minutos. Clara tuvo que regresar al escenario 3 veces para agradecerles e incluso entonces el público no quería dejarla ir. Finalmente Roberto le hizo una señal para que se acercara al micrófono. «Gracias», dijo Clara con la voz ahogada por la emoción. «Esta noche representa mucho más que un concierto para mí. Representa la posibilidad de empezar de nuevo, de transformar el dolor en algo hermoso, de encontrar esperanza, incluso en los momentos más oscuros». Hizo una pausa mirando directamente a Ricardo. «Quiero agradecer a todos los que han sido parte de este viaje, incluso a aquellos que me desafiaron de maneras que no esperaba, porque fue a través de los desafíos que descubrí mi verdadera fuerza». Después del concierto entre bastidores, Clara fue recibida por una multitud de personas. Los críticos hablaban de una estrella naciendo. Los productores ofrecían contratos multimillonarios. Otros músicos querían colaborar con ella. Pero Clara buscaba a una persona específica. Encontró a Ricardo afuera del teatro apoyado en su coche, claramente esperándola. Cuando ella se acercó, él se enderezó nerviosamente. «Clara», dijo simplemente. «Ricardo». Permanecieron en silencio por un momento, el peso de los últimos meses colgando entre ellos. «Viniste», dijo Clara finalmente. «Tenía que venir. Necesitaba escucharte tocar de verdad, no como mi sirvienta, sino como la artista que siempre fuiste». Ricardo respiró hondo antes de continuar. «Clara, vine aquí para disculparme no solo por las palabras que dije la noche de la fiesta, sino por todo el tiempo que trabajaste para mí. Supe quién eras desde el primer día, y usé eso en tu contra». Clara lo observó viendo la sinceridad en su expresión. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué hiciste eso?» «Porque tenía envidia. Envidia de tu talento, tu coraje, la vida que habías vivido. Siempre quise ser músico, siempre soñé con tocar el piano como tú, pero nunca tuve el coraje de seguir mis sueños». Hizo una pausa luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Cuando te contraté pensé que sería una forma de mantener la música cerca de mí, pero en lugar de celebrar tu talento, intenté controlarlo, poseerlo. Fue mezquino y cruel de mi parte». Clara sintió una ola de emoción, pero no era ira. Era algo más cercano a la compasión. «Ricardo, todavía puedes aprender piano, todavía puedes seguir tus sueños». Él rió, pero fue una risa triste. «Tengo 43 años, Clara. Es demasiado tarde. Mis padres siempre decían que la música no tiene edad, solo alma. Si realmente lo quieres, nunca es demasiado tarde». Ricardo la miró con una expresión de cautelosa esperanza. «¿Me darías lecciones?». Clara sonrió. «Ya veremos. Primero tienes que comprar un piano de verdad, no solo una pieza decorativa». «Ya compré uno», dijo rápidamente. «La semana pasada un Yamaha». Clara se rió entre dientes. «Sorpresa. Has estado planeando esto desde hace un tiempo». «Desde la noche de la fiesta, desde que me di cuenta de que había desperdiciado toda mi vida haciendo lo que los demás esperaban de mí». Margaret Sinclair se acercó interrumpiendo su conversación. «Clara, siento interrumpir, pero hay 3 periodistas queriendo entrevistarte y un productor de Londres que voló especialmente para verte tocar». Clara miró a Ricardo. «Tengo que irme, pero Ricardo, llámame la próxima semana. Hablaremos de esas lecciones». Ricardo sonrió y por primera vez desde que Clara lo conocía fue una sonrisa genuina. «Gracias, Clara, por todo». 6 meses después,
Clara daba su quinto concierto como solista con la orquesta municipal. Su carrera había despegado de una manera que nunca imaginó posible. Había tocado en festivales internacionales, grabado un álbum que estaba entre los más vendidos de música clásica y recibido ofertas para tocar en las mejores salas de conciertos de Europa. Pero lo que más la alegraba eran las tardes de martes y jueves en la mansión de Ricardo enseñándole piano. Él había demostrado ser un estudiante dedicado y sorprendentemente talentoso. Nunca sería un virtuoso, pero tocaba con una emoción genuina que compensaba cualquier limitación técnica. «Estás mejorando muchísimo», dijo Clara después de una lección particularmente buena. «Quizás el año que viene puedas tocar conmigo en un concierto benéfico». Ricardo rió. «Creo que eso podría ser un poco demasiado ambicioso». «Nunca subestimes el poder de la música para transformar vidas», respondió Clara. «Mira lo que nos pasó a nosotros». Estaban sentados en el salón donde todo había comenzado, pero ahora el piano ya no era solo una pieza decorativa. Era un instrumento vivo, usado diariamente, amado y respetado. «Clara», dijo Ricardo de repente serio, «hay una cosa que nunca te conté sobre aquella noche sobre la fiesta». «¿Qué es cuando empezaste a tocar cuando me di cuenta de que había perdido el control de la situación por primera vez en mi vida? Sentí orgullo de algo que había hecho porque fue a través de mi estupidez que el mundo descubrió tu talento». Clara sonrió. «Ricardo, si no hubieras hecho lo que hiciste, yo seguiría escondida desperdiciando mi talento por miedo. A veces las peores cosas que nos pasan son las que nos empujan a donde se supone que debemos estar». Ricardo se acercó al piano y comenzó a tocar una melodía sencilla, una de las primeras que Clara le había enseñado. Era Claro de Luna, de Debussy, pero lo tocaba con tanta ternura que incluso esta pieza tan conocida sonaba especial. Clara se unió a él en el banco del piano y comenzó a tocar un acompañamiento improvisado. Allí en ese momento ya no eran ex empleador y ex sirvienta. Ya no eran el millonario y la artista en ascenso. Eran solo dos personas que habían encontrado en la música una forma de curar viejas heridas y construir una verdadera amistad. Fuera de la mansión el sol se ponía sobre la ciudad pintando el cielo con los mismos colores que Clara sentía en su corazón. Dorado como la esperanza rosa, como la gratitud púrpura, como la paz de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La música siguió resonando por la casa. Una melodía de redención y nuevos comienzos, una sinfonía de dos vidas que habían aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirse en quienes realmente eran, y que a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho más hermoso. Fin de la historia.